Bien, vamos nosotros a nuestra clase de hoy. Es una reflexión, espero no ser muy largo en esto, pero hoy vamos a hablar de un tema que le puse instrumentos del amor de Dios. Y el subtítulo que le puse es la verdadera conversión. Estos son temas que no tocamos muy seguido, pero sí es necesario tocarlos de vez en cuando. No se nos debe olvidar que Dios espera de nosotros algo, no a cambio de nuestra salvación, porque no se lo podemos pagar. Pero Dios espera de nosotros gratitud, entrega, disposición al servicio. Y yo creo que una de las evidencias más claras de una persona que ha experimentado la salvación es el amor hacia Dios. El amor que manifiesta uno hacia Dios revela mucho de la salvación que hemos recibido. ¿Por qué? Pues porque sentimos su perdón. El que yo me sienta perdonado por Dios me lleva a amarlo y me lleva a vivir agradecido con Él. Pero en segundo plano, una persona que ha sido salva, que ha recibido la salvación de Dios, manifiesta su amor también a todo lo que Dios ama, que obviamente es toda su creación, pero también a sus criaturas, más que a la creación en general. Más específicamente a la gente buena y mala que aún no lo ha conocido. Y Dios nos ama. Entonces, en ese sentido, la expresión del amor es una señal inequívoca, así como se lo digo, inequívoca de la salvación genuina de una persona. No puede haber una persona que diga que es cristiana y que no tenga amor para los demás y para Dios. O sea, es imposible. A lo mejor se le puede confundir a alguien con el tema de la religión, que no es lo mismo. Sí, porque mucha gente, nosotros hemos estado en muchas partes donde solamente se tiene una religión y no una relación con Dios, una relación personal con Dios. Y es ir a algún lugar, escuchar a lo mejor alguna plática, pero termina la plática y todo el mundo se va. Y afuera no hay obras de amor, de caridad, de ayuda hacia los demás, que demuestren que verdaderamente esa gente ha experimentado la salvación y que ha sido llenada del amor de Dios. Entonces, en ese sentido también nosotros podemos afirmar categóricamente que no existe el cristianismo sin amor, no existe. Si usted dice ser cristiano y no ama a Dios y no ama a su prójimo, buenos y malos, usted nomás está jugándole al loco. Esa es la realidad. Y Cristo mismo nos modeló pues cómo se debe de amar al Padre y cómo se debe de amar a la humanidad. Y algunos dirán, bueno, pues sí, pues Jesús era Dios, no hay problema, ¿no? O sea, Él no tuvo ningún problema para amar porque es Dios. Y era un humano pues diferente a nosotros, aunque era humano, era un humano diferente a nosotros, porque no tenía un Padre imperfecto como nosotros. Todos sin excepción tuvimos un Padre imperfecto. Fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre por un Padre imperfecto, pero Jesús no. Y esa es la grandísima diferencia entre una persona, como cualquiera de nosotros, y Jesús. Y entonces es cierto, no fue Él engendrado como nosotros y por tanto es diferente o fue diferente a nosotros. Jesús era perfecto en este sentido desde antes de nacer. O sea, Jesús todavía no nacía y ya era perfecto en la planeación de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios lo iba a engendrar a través de su Espíritu Santo en el vientre virginal de una mujer. Y aparte de eso, nació y vivió en perfección moral toda su vida terrenal. No se puede contar en Jesús un solo pecado. Era perfecto, no había errores. Y no era pues en ese sentido como cualquiera de nosotros. Y yo entiendo que el estándar que Jesús nos dejó es demasiado alto. Entonces, cualquiera de nosotros, por mucho que quisiera ser parecido a Jesús, a lo mejor se le alcanza a parecer un poquito, pero ser moralmente perfecto como Jesús lo fue, ya no tenemos esa oportunidad por cuanto ya pecamos mucho tiempo atrás. Jesús desde antes de nacer hasta el momento en que tuvo que partir de regreso a la presencia del Padre fue perfecto, nosotros no. Entonces vamos a usar aquí un ejemplo un poquito más terrenal a una persona como nosotros, que a lo mejor
se parece muy poco a nosotros o nosotros nos parecemos muy poco a Él, pero son objetivos reales que nosotros debemos buscar alcanzar. Si yo le digo tiene que ser como Jesús, me va a decir es imposible, y estoy de acuerdo con usted. Pero si yo le digo trate de ser como un personaje normal, hijo de padres imperfectos, que fue un hombre malo, muy malo, asesino, no sé, ahorita le vamos a platicar un poquito más de eso, ¿no? Pero yo quiero poner como ejemplo a una persona como nosotros, alguien que sí necesitó ser salvado y transformado por el amor de Dios. Yo creo que el cristianismo sin la gracia de Dios tampoco existe. O sea, no es posible. Yo veo a mis hijos y a los hijos de todos nosotros, nacen aquí, crecen aquí, juegan aquí con los demás niños, pero yo no veo en un momento cuando ellos hacen esa transición de ser niños malos a ser niños buenos. No sé si lo han notado ustedes, pero mis hijos han sido hijos normales. Yo fui una persona normal y yo fui un pecador de primera. Tuve que tener un encuentro con Jesús, ser perdonado, sentir ese perdón y una vez perdonado, ser llenado del amor de Dios y servirle y amar a los demás como Dios los ama. Entonces es parte de un proceso y vamos a hablar precisamente de eso en el personaje del apóstol Pablo. Obviamente no nació como apóstol, nació como cualquier muchacho normal, pero no le fue fácil amar a sus adversarios, pero lo intentó y lo logró. Yo veo ahí en las escrituras, a fin de su vida, al final de sus días, él dijo: he peleado la buena batalla. O sea, se esforzó, pues, dice: he acabado la carrera y he guardado la fe. O sea, de que se puede, se puede. Obviamente esto lo dijo ya al final de sus días. Si ustedes recuerdan y tienen un poquito de memoria, ustedes van a recordar que en Romanos 7, al final de Romanos 7, dice: miserable de mí, ¿quién me ayudará? Porque termino haciendo lo que no quiero hacer. Y veo esa transición de ser un malandrín a ser un siervo de Dios perfecto, alcanzando casi la perfección moral al decir: he guardado la fe, me he conservado en integridad, pues. Y entonces en algún momento Dios le habló al apóstol Pablo y le dijo que su poder se mostraba más claramente en sus debilidades que en las cosas en las cuales él podía gloriarse. Y esto lo digo como preámbulo a lo que vamos a estar viendo ahora, porque Pablo tenía muchas cosas de las cuales él se podía gloriar y podría haberse llenado de orgullo. O sea, sus logros eran muchos, era un hombre importante, no era una persona cualquiera, y ese llegar a ser alguien le costó mucho esfuerzo. Tuvo que aprender, como la mayoría de nosotros aprendemos, ir a la escuela. Fue un hombre universitario en las cosas de la ley, en las cosas de las escrituras. Estuvo él a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabí muy prominente en su tiempo y él fue su maestro. Entonces era un hombre muy preparado, Pablo. Y tenía muchas cosas en las que él podría haberse jactado y decir: ¿sabes qué? Este es el gran Pablo, el gran Saulo de Tarso, ¿no? Pero de hecho los capítulos anteriores a lo que vamos a leer hoy, vamos a leer que citó muchas de sus glorias, pero a manera de locura. No era la idea presumirlo, sino la idea era hacer entrar en razón a los corintios, porque los corintios era gente muy carnal, y esa carnalidad pues los había llevado a tener problemas con Pablo. Pablo, habiendo sido fundador de esa iglesia y ya les había escrito alguna carta por ahí y les había mandado una exhortación fuerte, pero los corintios recibían gente, supuestos enviados de Dios, que no llegaban a predicar la palabra, sino presumir sus logros supuestamente en Cristo, ¿no? Algo parecido a lo que es el evangelio de la prosperidad, que no hablan de Jesús, pero te hablan de cómo Dios te puede bendecir, si tú aportas, por supuesto, ¿no? Y era gente que le sacaba ganancia a los corintios. Y Pablo tenía problemas con ellos porque pues estos creían más en ese tipo de gente
que en Pablo mismo, que había sido el que había fundado la iglesia, que había sido como un padre para muchos de ellos, y entonces lo rechazaban. Le creían más a esos supuestos ministros que a él, que por supuesto, como les digo, eran falsos enviados de Dios, no era gente digna de confianza. Y Pablo les decía que aún la presunción de esta gente, porque llegaban a presumir, o sea, llegaban diciendo, pues vengo de tal nación y me han recibido y hemos visto la gloria de Dios, los milagros, y la gente ha venido a postrarse, ¿no? O sea, todo lo que a ustedes se les puede ocurrir, estos llegaban hablándoles. Y Pablo dice, espérense, esto les está llevando a tener una idea equivocada de lo que es el Evangelio. El Evangelio es anunciar la salvación de Jesús. No es llenar a la gente de información para que suelte más dinero, que es lo que hacían ahí los corintios. Entonces, Pablo mismo podía haberles presumido sus logros, pero no lo hacía. Y en esta ocasión Pablo lo tuvo que hacer. Le dijo, miren, si ellos tienen mucho de qué presumir, permítanme decirles que yo tengo más que presumir. Me lo había callado, pero ahí les va, ¿no? Entonces, Pablo, antes de Cristo y después de Cristo en su salvación, tenía muchas cosas muy buenas que él podría haber presumido o se podría haber autorrecomendado con esos logros, ¿no? Y pues hablando de esos logros, todos los esfuerzos y logros que había tenido antes de Cristo habían sido en su propia fuerza, porque sin Cristo pues las cosas son diferentes, ¿no? Y en este caso, estos mismos logros que Pablo había tenido antes de Cristo y después de Cristo eran inalcanzables por aquellos que tenían embelesados a los corintios. Y por eso es que Pablo se atreve a hablar estas cosas, ¿no? Y la capacidad de Pablo tenía mucha. Intelectualmente hablando, Pablo era un hombre muy inteligente, muy capaz. Pero toda esa capacidad, dice, lo único que me ha servido es para tener ciertos logros. Pero los mayores logros que yo he tenido, dice Pablo, no han sido por mi gran capacidad. Ha sido porque Dios ha estado conmigo. Porque cuando llego al límite de mis fuerzas, yo clamo a Dios y Dios responde. Y entonces se manifiesta la gloria y el poder de Dios cuando yo me declaro débil, cuando yo me declaro inútil. Y creo que esto todos los papás lo hemos sabido y lo hemos entendido de una manera clara, este tipo de debilidad. Cuando nuestros hijos quieren hacer algo, están empeñados en hacer algo, póngale una tarea, un trabajo manual o lo que sea, que ellos todavía no están aptos para hacer algo, y lo intentan y lo intentan y lo intentan y lo intentan, y nada, y terminan los niños frustrados, tirando todo y rompiendo y ¿qué están manifestando? Debilidad, incapacidad, impotencia al no poder hacer algo. Pero bueno, llega el papá, llega la mamá, llega el hermanito mayor, alguien con la capacidad suficiente le resuelve y le dice, ahí está. Así sucede, que la debilidad de ese muchacho deja de ser su debilidad porque alguien le ayudó de una manera más capaz a alcanzar aquel logro. Y es lo mismo de lo que habla aquí Pablo, ¿no? La gloria de Dios se manifiesta cuando la nuestra llega a un límite y decimos ya no podemos más. Y entonces aquí ya podemos nosotros entender un concepto un poquito más claro de lo que Pablo tenía en mente, por lo que habló en el capítulo 11, que por cierto se los recomiendo. Lean todo el capítulo 11 de 2 de Corintios. Léanlo en su casa para que entiendan mejor lo que vamos a leer hoy, que está en el capítulo 12. Y voy a comenzar leyendo aquí 2 de Corintios 12, versículos 9 y 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, le había hablado Dios a Pablo, ¿no? Y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual,
por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y a mí me encanta la manera como lo expresa Pablo, porque esta es una faceta que nosotros no hemos explotado acerca de nuestras debilidades. Nosotros tenemos capacidades, todos tenemos capacidades, pero nuestras capacidades están limitadas. Y cuando nosotros llegamos a esa capacidad y damos todo lo que podemos, todo lo que tenemos, y no podemos lograr algo, es entonces cuando clamamos y Dios interviene. Y quedamos bien, lo logramos. Y no es que lo hayamos logrado nosotros, sino que es Dios el que lo hizo, y es ahí donde se manifiesta la gloria de Dios, no la nuestra. Entonces, en esta carta, como les decía en el capítulo anterior, Pablo nos dice: yo nací siendo del pueblo escogido de Dios. O sea, traigo alcurnia, ¿no? Descendiente directo de Abraham. Dice: soy ministro de Cristo y he trabajado mucho más que todos estos que los tienen atarantados, corintios. Es mi logro. He trabajado mucho más que todos. He podido recorrer el mundo llevando las buenas nuevas de salvación a muchas partes. He sobrevivido varios naufragios. En varias ocasiones he soportado muchos azotes y lluvias de pedradas, lluvias de piedras, porque todo eso pasó Pablo. Me ha aguantado que me metan en la cárcel varias veces, y puedo aguantar y lograr muchas cosas más en mis fuerzas. No, esa era la idea que Pablo estaba presentando. Pero señores, dice, eso no ha sido mis mejores victorias. Mis mejores victorias, ya lo describe aquí en el capítulo 12, mi mayor gloria se ha manifestado cuando no he podido hacer o soportar algo. Porque es justamente allí cuando Dios interviene y manifiesta su poder natural. Pero al punto que voy es que es en nuestra debilidad cuando se manifiesta la gloria y el poder de Dios, en lo que nosotros ya no podemos. Es cuando nosotros podemos decir realmente esto fue un milagro, y que nadie se puede jactar de decir yo hice un milagro. Porque aunque sucedan milagros por nuestras oraciones, no somos nosotros los que hacemos el milagro, lo hace Dios, por misericordia, por compasión. Porque oramos ciertamente, pero es Dios el que lo hace. Entonces, en muchas cosas nosotros podemos ser fuertes y hasta cierto punto muy capaces. Cada uno de nosotros, no es la idea presumirlo, pero cada uno tiene, digamos, una gloria personal de los logros que ha tenido antes de Cristo y después de Cristo. Hay muchas cosas que hemos logrado. No es la idea, como les digo, presumirlo, pero esos logros humanos, por muy buenos que hayan sido, no reflejan la gloria de Dios. Reflejan nuestra propia gloria. Y pues no reflejan la gloria de Dios, que por muchísimo es superior a la gloria humana. Y el cristianismo que nosotros estamos viviendo, precisamente de eso se trata. De que no seamos nosotros los que busquemos nuestra propia gloria, sino que reflejemos la gloria de Dios. Nuestra función como hijos de Dios es mostrar al mundo la gloria de Dios, no la nuestra. Y es ahí donde muchos nos hemos equivocado. El día de ayer prendí la radio, andaba en el carro y traía el radio prendido, Radio Manantial, y escuchaba una noticia. Un pastor en no sé qué parte de Estados Unidos, de los predicadores de la prosperidad, que a media reunión de domingo entró una tercia de ladrones y lo asaltaron en vivo a la hora de la reunión. Y como él presumía mucho acerca de la prosperidad, ¿cuánto creen que se llevaron los ladrones ahí? Más de $1 millón en joyas, en alhajas y todo ese tipo de cosas. Dije yo, santo Dios. O sea, ¿de qué se trata esto, pues? De que yo haga cosas para que me vaya bien y mi gloria crezca y crezca y crezca y crezca. ¿Y dónde está la gloria de Dios? Que yo debo de manifestar como hijo de Dios. No soy yo el que debe de brillar, pues. Es Dios el que debe brillar en esto. Aún en nuestras acciones cotidianas, Dios es el que debe de brillar. Ahora,
No se trata de anunciar nuestra gloria, sino la gloria de Dios. Y la peor debilidad, hablando de Pablo y de cualquier persona en el mundo, la peor debilidad de la humanidad entera es el amar a Dios y al prójimo como Jesús nos amó. Yo me declaro incompetente, yo me declaro inútil en querer amar a la gente como Jesús me amó a mí. Y tengo que decirlo con todas sus letras. No es posible amar a alguien como lo hizo Jesús, estando en la cruz, colgado, clavado de sus manos y de sus pies, viendo a la gente que lo estaba crucificando y que le estaba gritando groserías y tonterías, y decirle: Padre, perdónalos, pobrecitos. Yo digo: Señor, deja caer tu fuego y llévatelos, consúmelos. A mí me cuesta, de veras, a mí me cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo. Y Jesús, con aquella calma, con aquel amor tan grande, dice: Señor, perdónalos, son ignorantes. Y eso no quiere decir, el que una persona ignore no quiere decir que no le va a tocar el castigo. No, si ya está declarado que se castiga cierta cosa, se va a castigar. Pero bueno, Jesús tuvo ese amor, esa compasión. Yo no tengo esa compasión. Por eso vuelvo a decirlo, es mi debilidad, y creo que era la debilidad de Pablo también y de cualquier otra persona, porque nuestra capacidad humana para amar se limita a lo que es la carne y los sentimientos. Dice uno: pues es que amo mucho a mi novia y me voy a casar con ella. No. O sea, ¿por qué? Pues porque tengo sentimientos muy agradables, porque tengo deseos muy legítimos, porque ella es mujer, yo soy hombre y la deseo. Y limitamos el amor a esas dos partes solamente, sin considerar que hay un ámbito espiritual que no hemos explotado del todo, que es donde reside precisamente la capacidad mayor para amar, porque de esa manera amaba a Jesús. Entonces, nuestra capacidad humana para amar se limita a la carne, a los sentimientos. Solamente el que ha nacido del Espíritu de Dios y que ha nacido de nuevo puede amar como Dios ama, porque tiene su naturaleza. No es por otra cosa más que porque la naturaleza de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, y el Espíritu Santo produce un fruto. Y el primero de esos frutos, ¿cuál es? El amor. Amor, gozo, paz, benignidad, y síguele ahí la lista. Pero eso es fruto del Espíritu. Entonces, Dios desde siempre ha buscado, ¿cómo diría? Vasijas vacías para llenarlas de su amor. Dios es como el empeño, pues, que Dios tiene de rescatar a la humanidad. Y dice: bueno, ¿quién está dispuesto a recibir mi amor, mi misericordia, mi gracia? ¿Quién está dispuesto a ser llenado de mi amor para que pueda amarme a mí y que pueda amar al prójimo, al que yo amo y yo lo quiero rescatar? Y ese ha sido su afán, lo podría decir, ¿no? Porque más que sentimientos nobles, más que músculos fuertes, más que mentes muy capaces, lo que Dios busca es gente dispuesta a recibir su esencia. Gente que quiera amar, que quiera aprender a amar, ayudada por Dios. Gente que se reconozca a sí misma como incapaz de amar, pero se deja llenar por Dios y cambia esta expectativa, ¿no? Entonces, Dios busca gentes que se dejen llenar de su amor para que puedan amar como Él. Ese es su propósito, y sigue siendo, a pesar de los años que pasen, seguirá siendo, ¿no? Ayudarnos a amar cuando nuestra capacidad no da para más, porque esa es nuestra debilidad. A mí me cuesta trabajo amar. Y cuando llego a la capacidad máxima, yo digo: Señor, hasta aquí llegué, ya lo demás, si no intervienes tú, yo no voy a poder hacer nada. Mire, cuando uno es pastor, y no es queja, lo voy a decir igual que Pablo, no me estoy quejando ni le estoy presumiendo. Cuando uno es pastor,
uno recibe el don juntamente con un colchón de este vuelo para aguantar muchas cosas. Se lo digo sinceramente. O sea, de mí, ¿qué han dicho? Un montón de cosas que no se las voy a repetir, ¿verdad? Pero me han dicho groserías, muchas groserías. Gracias a Dios, no sé si es parte del entrenamiento de Dios, que en la primaria a mí me dieron carrilla, mucha carrilla. Bullying le llaman ahora, ¿no? Pero era carrilla, y era carrilla gacha, ¿no? Que si yo hubiera sido un niño frágil, ya no quiero ir a la escuela y mejor, o sea, y me mandan con el psicólogo y empieza otro tipo de tratamiento, pero yo me aguanté. Como nos aguantamos todos los del 60, 50 para abajo, pues. No sé si a ustedes les tocó, los más viejos. ¿Te pegaron carrilla en la escuela, Valenzuela? Sí, te pegaban carrilla en la escuela. Y se aguanta uno. Cuando uno ya llega al pastorado, llamado por Dios, por supuesto, uno ya llega con ese callo, ¿no? De la carrilla, de las malas caras, de los portazos en las narices, de las ofensas reales, de las habladurías de la gente, y uno se tiene que aguantar. Nos hemos tenido que aguantar hasta que nos digan sangre de coche en nuestra cara, ¿no? A ti, a tu pastor, y todos tienen sangre de coche. Y me dijo una vez un persona, pues ni modo, es tu bronca, ¿no? Si para ti es así, pues está bien, ¿no? Pero uno aprende a aguantar esas cosas. Sin embargo, hay un momento en que llegamos a un límite y decimos, esta sí no me la voy a aguantar, ¿sí? Y es ahí cuando dice, Señor, si no intervienes, voy a reventar. Y sucede lo inesperado. El amor de Dios llega y podemos amar a esa gente. Hemos podido hacerlo. Y no me jacto de ello, pero es parte de la manera como Dios trabaja. Y este era el problema que Pablo tenía que tratar al escribir estas cosas, ¿no? Su propósito, el propósito de Dios es llenarnos de su amor, y gracias a Dios, Él es amor. O sea, lo que quiere es Él llenarnos de su naturaleza. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y esta es la esencia que nos presenta el apóstol Juan, y aquí en el capítulo 4, versículo 16, de la primera carta, la primera epístola de Juan. Entonces Pablo, antes de conocer o de encontrarse con Cristo, Pablo era un fariseo considerado héroe entre los religiosos. O sea, él pertenecía a esa secta y era un religioso, pues igual que con los que convivía, pero era un héroe para ellos. Y yo me imagino que las familias judías lo ponían como ejemplo entre los muchachos. ¿Por qué? Pues porque era un buen muchacho. El joven Saulo tenía un sitio de honor entre los doctores de la ley, porque, como le digo, él había sido instruido por uno de los más prominentes rabinos que había en ese tiempo, y conocía mucho y sabía mucho, y pues lo tenían en una alta estima, ¿no? Yo no sé si existe el concepto de tener así como capital religioso, ¿no? Ya ve que uno puede tener capital financiero y pues tiene uno mucho dinero, pero Pablo nació con ese capital religioso de que ya tenía mucha riqueza religiosa desde antes de nacer. Imagínese, del pueblo escogido de Dios, y por si fuera poco, de la tribu de Benjamín. ¿Sabe quién era de la tribu de Benjamín? El primer rey de Israel, nada más y nada menos que Saúl. Muy bien. Entonces, ese era el linaje, era el tatarabuelo de Saulo, Saulito de Tarso. Entonces él nació, y ya nació con esa alcurnia. Yo iba a decir pedirí, pero no era animalito, ¿no? Pero, o sea, él ya traía eso, y yo creo que Pablo tenía ese capital religioso desde antes de nacer. Y les voy a leer algunas de las cosas que él escribió ahora a otro grupo de cristianos en Filipos.
Dice en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, versículos 4 al 7, dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Circuncidado al 8º día, o sea, eso no fue por su propia voluntad, eso lo hicieron sus padres con él. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, tenía credenciales pesadas, ¿no? Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. Y aquí es donde volvemos otra vez a la importancia del amor de Dios, del amor de Cristo. Antes de Cristo, Pablo era un hombre decidido a mantener la pureza de su religión. Y no era de los pasivos, era de los activos, ¿no? Y eso significaba para él que tenía que acabar con los cristianos, porque era una amenaza para el judaísmo, el surgimiento del cristianismo. Era una amenaza. Para él los cristianos eran una plaga que estaba invadiendo todo Israel. Mucha gente se estaba convirtiendo por miles. Se estaban convirtiendo al cristianismo. Estaban experimentando la salvación, estaban siendo llenados del amor de Dios y salían a compartir con ese amor por la gente. Veían a alguien enfermo, lo sanaban en el nombre de Jesús. Veían a alguien enfermo, le daban de comer en el nombre de Jesús. Veía gente con carencias en cuanto a vestido, les regalaban las ropas en el nombre de Jesús. O sea, estaban haciendo su trabajo. Y Pablo no veía bien nada de eso, ¿no? Y en su pasión por su religión, él torturaba a los cristianos. Ese era Pablo antes de Cristo. Y más aún, no solamente los torturaba, consentía la muerte de los cristianos, como en el caso de Esteban. Esteban murió apedreado. Y cuando estaban a punto de comenzar las pedradas, que ya sabían, porque de eso se trata la ley, de matar a la gente a pedradas, le van y le dicen a Pablo: mira, aquí están las ropas de ¿qué hacemos? Échenselo, mátelo. O sea, ese era Pablo, celoso de su religión, dispuesto a acabar con los cristianos. Pero gracias a Dios todo esto terminó un día, se acabó esto a la orilla de una carretera. Iba Pablo camino a Damasco. Pues dispuesto a hacer muchas cosas, ¿no? Pero en ese camino a Damasco, Pablo llevaba citatorios penales, llevaba cadenas, llevaba esposas de esas para las muñecas de las manos, y llevaba pues yo diría una comitiva de rufianes, ¿no? Porque lo que pretendía hacer Pablo era hacer aquí algo de evangelismo personal, lo vamos a poner así, ¿no? Él iba con su rollo tratando de que el judaísmo creciera y que decreciera el cristianismo. Si usted pretende que algo decrezca, no se lo va a acabar matándolo. Es eficientizar sus sistemas, lo que usted es, y demostrar que realmente vale más lo que usted está haciendo que los demás. La competencia no es así, matando a los que no piensan como yo, sino superando los resultados. Entonces, ahí iba Pablo, y en ese camino que Pablo iba, de pronto aparece una luz a mediodía, iba a mediodía, y en pleno mediodía le aparece una luz más brillante, debe haber estado que el sol, puesto que lo cegó y cayó de boca, así directo se fue al suelo. Y cuando cayó en el suelo y escucha la voz de Jesús, Pablo empezó a pensar lo peor que se le puede haber ocurrido a usted. ¿Por qué? Pues porque él sabía todo lo que debía. Se empezó a preparar para lo que venía, porque yo creo que a partir de ese momento ya no pensó en otra cosa más que en rogarle a Dios, a su manera, por supuesto, que su muerte fuera pues no tan dolorosa, ¿no? Y que fuera rápida.
¿Por qué? Pues porque ya percibía prácticamente el olor a cempasúchil. Ya ve que a los muertos se les lleva yo me imagino que todo eso estaba pasando por su cabeza cuando le dice Jesús: ¿por qué me persigues? Lo que para él era un mito, de repente lo escucha hablar y dijo: ¿sabes qué? Este Dios que yo conozco es justo. La ley que yo conozco, que la hizo Dios mismo y que ahora me está hablando a mí, ¿qué me va a decir? ¿Que va a hacer justicia? Me va a matar. ¿Por qué? Porque yo conozco que la ley dice ojo por ojo, diente por diente, muerte por muerte. ¿Qué me toca a mí? Y ahí tirado en el suelo, yo me imagino, como dicen los chamacos, cayó de... ¿sí? Y ya no pudo más. Ya no pudo más. De ahí alguien lo levanta, de la manita lo llevaban. Aquel hombre poderoso, dispuesto a acabar con la plaga de los cristianos, de repente lo llevan de la mano, lo metieron en un dormitorio ajeno prestado, ¿no? Y ahí estaba Pablo tirado en el suelo. O sea, humillado, completamente humillado. Y en esa humillación, pues Saulo sabía que ya era un hombre muerto, porque la justicia que él conocía era precisamente esa. Pero gracias a Dios que no lo mató. Y ahora lo podemos decir: gracias a Dios que no lo mató, porque todo el legado que él nos dejó es para vida de muchos de nosotros. Pero era un hombre normal, pues. Era un asesino, un hombre de mucho temperamento, muy bravo, muy peleonero, y no era de puras palabras, era de acciones. Dices: ¿de qué se trata? De acabar con todos los que están acabando con el judaísmo. Pues yo me los echo. Y voy a ir a agarrarlos, los voy a atrapar y los voy a meter al bote y ahí que se pudran. Esa era su filosofía. Esa era su manera de vivir y de resolver los problemas. Pero de repente se topa con Dios y lo único que escuchó fue: Saulo, ¿por qué me persigues? Y después de un silencio, largo silencio, pues ahí comenzó una vida de sorpresas para Pablo, que pues Dios tenía muchas cosas para él, ciertamente tenía muchas cosas para él, pero sabía que él era digno de muerte. Y allí Pablo, híjola, experimentó por primera vez la misericordia de Dios, cosas que él no conocía. Experimentó por primera vez la gracia perdonadora de Jesús. Y de aquel camino, como les digo, se lo llevaron así de la mano, y estando humillado, con los ojos cubiertos de escamas, porque eso le pasó con la luz. No sé si con la luz que lo cegó, pero dice la Biblia que le salieron escamas en los ojos y ya no podía ver. O sea, a lo mejor alcanzaba a percibir algo de luz, pero eso es, ¿sabe qué? Yo, reflexionando sobre esto, digo: qué bueno que a veces Dios nos permite tener una ceguera temporal así, porque cuando ya no puedes ver nada, como que a uno se le ocurre ver para adentro, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, cuando yo ya no puedo ver nada, que ya quedé ciego por las circunstancias, yo empiezo a ver para adentro. Yo admiro mucho eso de mi esposa, que por cierto mi hija se la recitó a mi pastor ahora que andábamos juntos. Y dice: pues ya me pasó esto, ya me pasó esto otro. ¿Sabe qué, padrino? Le dice mi hija: le voy a decir como dice mi mamá: ¿cómo andas con Dios? Y club. Pero esa es la realidad, y esa es una verdad. Cuando todas las cosas están yendo mal, uno voltea, tiene que voltear hacia adentro y ver cómo anda uno acá. Es que ya me cortaron la luz. Hay gente que nos llega así: es que, pastor, me cortaron la luz y no tengo para comprar la comida para los chamacos, y no tengo para pagar la renta, y no tengo y lo primero que dice uno: a ver, cálmate. ¿Cómo andas en tus diezmos? No, pastor, pues ¿cómo voy a diezmar? Pues no, pues por ahí vamos a empezar a resolver las cosas, ¿no? Hay que voltear hacia adentro. Y Pablo fue lo que hizo, ¿no? Él volteó hacia adentro, y lo más
Lo más interesante de esto es que se vio tal cual era y no le gustó lo que vio. No le gustó lo que vio. Según sus propias palabras, Pablo vio al peor pecador del mundo. Él mismo lo dice, de los cuales dice: yo soy el primero, el más pecador. Y pudo entender que realmente era un legalista, un religioso apasionado y presumido asesino y sin amor por nadie. Porque esa era su realidad. ¿Cómo puedo yo decir de una persona que mata a los demás que no tiene amor por nadie? Y era su realidad, era su condición. Y así, como les digo, humillados hasta el suelo, lo encontró una persona que Dios había mandado para que orara por él. Un tal Ananías, ¿no? Todo desfigurado, estaba pues humillado, ciego. Tenía 3 días sin comer y sin tomar agua. Para los que han vivido con nosotros las primeras semanas del año saben de qué se trata. Se siente uno tan miserable que bueno, Dios trata muchas cosas en esa condición. Y ahí no le quedó más que rendirse, pues. Y cuando se rindió Saulo, es entonces cuando Dios entra en la escena, ¿no? Y esta es la parte que todo cristiano debería de vivir si quiere tener una vida cristiana genuina. Experimentar el perdón de Dios, el amor de Dios. O sea, esperar la muerte porque eres digno de muerte. Lo que tú hiciste es digno de muerte. Esperar la muerte y que Dios te cambie el asunto y te diga: no, no te voy a matar, te voy a amar, te voy a llenar de mi amor. ¡Wow! Derrite el corazón de la gente. Pero nosotros estamos acostumbrados a la ley. ¿Qué dice la ley? Pues este hizo lo malo, mátalo. Este se portó mal, pórtate tú mal también con él. ¿Y qué dice Jesús? Digo, a mí me parece ilógico. Créame que a mí me cuesta trabajo hablar estas cosas porque me parece ilógico. Imagínese que alguien viene, o póngale que fui yo, para no meter a nadie en la bronca, y que de repente yo los veo a ustedes viviendo como cristianos genuinos y los empiezo a matar. Y me cae mal uno y lo voy a matar y lo mato. O por lo menos consiento que alguien lo mate en mi nombre, bajo mi autoridad. Y luego otro, y luego voy con otro. Y de repente Dios me aparece. Y yo sé que mientras yo estoy haciendo todo esto, mientras yo estuviera haciendo todo esto, ustedes estuvieran clamando a Dios diciendo: Señor, acaba con ese tipo, ¿no? Por lo menos yo lo haría, ¿no? O lo matas tú o lo matamos nosotros, ¿no? ¿Qué esperaba Pablo? La muerte. ¿Y qué le dijo Dios? Bienvenido al mundo de los cristianos genuinos, de los que se arrepienten, de los que son perdonados, de los que reciben el perdón de Dios, de los que son llenados de su amor, porque los ocupo para que amen con ese mismo amor a todos los demás. Entonces, le digo, aquí ya no le quedó nada más a Pablo que rendirse, y Dios entra en la escena, y él sabía que no podía negociar con Jesús, no presentó excusas, solamente pidió misericordia, ¿no? Y allá solas, con un costal de pecados en su conciencia, con las manos manchadas de sangre de los cristianos que ya había matado. Entonces llega este hombre, un hombre llamado Ananías, no se vuelve a mencionar. O sea, era un cristiano normal. No era un apóstol, no era un pastor, era un hombre que tenía comunión con Dios. Y en ese tiempo de comunión con Dios, Dios le dice: Ananías, levántate y ve a la casa de tal persona, dirígete así, 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 vas a orar por Saulo de Tarso. Y Ananías, le digo, era un cristiano X, normal. No se puso a cuestionar a Dios.
sea, ¿estás seguro que tengo que ir a orar por ese tipo? ¿Que no sabes tú que mata a los cristianos? Un hombre común y corriente negociando con Dios el asunto. ¿Cómo voy a ir? Me va a matar, me va a agarrar más en corto. Y le dice Dios: tú ve, porque ese es un instrumento que yo escogí y lo voy a usar. Y llega Ananías y pues yo me imagino que se iba preparando para lo peor, ¿no? Se iba preparando para lo peor. Pero Ananías, al llegar con él, pues lo ve en esa condición: 3 días sin comer, sin tomar agua, con los ojos llenos de escamas, tirado en el suelo, arrepentido, por supuesto. Y este hombre, pues lo único que le puede decir a Pablo, le dice: ¿qué estás esperando? Dios me envió para contigo. Pero pues yo qué te voy a decir: levántate, bautízate, lava tus pecados, invoca el nombre del Señor y órale, ponte las pilas, empieza. Porque Dios me mandó eso. Eso se lo dice, esa historia está en Hechos 22. Pero en el versículo 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice a Saulo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, ¿por qué les platico toda esta historia? Porque allí murió y allí fue sepultado Saulo el de Tarso, un religioso legalista. Ahí nació un hombre nuevo. Y ese es el punto que muchos hombres y mujeres que presumen ser religiosos nunca lo han vivido, nunca han experimentado verse a sí mismos tan defectuosos, tan imperfectos, tan malos, perdonados por Dios. Y esto es imprescindible. O sea, no puede uno ser cristiano sin haber sido revelado el pecado en uno y clamar por perdón y recibir el perdón. Porque una cosa es sentir toda la culpa de todos tus pecados y de pronto sentir que Dios te perdona. O sea, es de repente estar volando después de estar en el pozo. Y esa es la experiencia de la salvación. Entonces ahí muere Pablo, bueno, más bien Saulo, ¿no? Y nunca volvió a ser el mismo, ¿no? Y tampoco el mundo volvió a ser igual. Las cosas cambiaron muchísimo, ¿no? Ahí cambió el rumbo, ¿no? de Pablo, y la manera de vivir la religión quedó atrás. Y experimentó la salvación y empezó el viaje directamente al reino de Dios. Y yo le añado a esto, ¿no? Sí, entró en el reino de Dios porque Dios lo salvó, pero fue un viaje así como en montaña rusa. O sea, este hombre sí que vivió intensísimamente la vida cristiana. Como les decía, azotes, pedradas, naufragios. Una vez lo dejaron casi muerto. Es más, la gente lo dio por muerto. Y de repente alguien llegó y lo levantó, se lo llevó a su casa y ahí no sé si le darían reanimación, pero o sea, ¿qué cosas no pasó Pablo? Pero el mundo ya no fue igual, pues después de ese evento, ¿no? Después de eso hubo, ¿qué le puedo decir? Sermones muy conmovedores que seguramente él dio con mucha gente. Hubo, por supuesto, discípulos consagrados, muchos discípulos consagrados. De hecho, persona que Pablo tomaba como discípulo era gente que mínimo iba a ser pastor. ¿Por qué? Porque pues, por amor, por compasión, como la que él recibió, él lo compartía con los demás. De ahí salieron muchos discípulos muy buenos, Timoteo, por ejemplo, entre otros, ¿no? También hubo muchos escritos que son considerados los mejores tratados teológicos después de esa experiencia. Cosas que Pablo no hubiera podido escribir si no hubiera entendido la misericordia de Dios de una manera práctica, de una manera real. No hubiera sucedido nada de eso. Y también, aparte de eso, pues cartas que escribió para las iglesias y que ahora están en la Biblia, ¿no? Nadie se puede jactar tanto como Pablo de tantos
escritos del Nuevo Testamento que pertenecen casi el autor del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque viví una experiencia real de la salvación. Y Dios lo llenó de su amor. Lo llenó, ¿no? Del amor de Dios. Los que han contabilizado algunos de sus estudiosos, ¿no?, que han estudiado los viajes misioneros de Pablo, dicen que Pablo anduvo alrededor de 9,000 kilómetros caminando, llevando el mensaje de la salvación. Unas partes en barco, otras veces a lo mejor al lomo de algún animal, pero la mayor parte caminando, llevando el mensaje de la salvación. Y siempre estuvo activo Pablo. A partir de ese encuentro con Jesús, les digo, Pablo fue diferente. Hizo un montón de cosas. El caso es que si Pablo no estaba caminando, ¿no?, él siempre andaba haciendo ruido, ¿no? Y si no estaba haciendo ruido con las chanclas, estaba clavado haciendo ruido con el tintero, ¿no?, y la pluma en el papiro. Ahí estaba, siempre activo, siempre haciendo, generando algo bueno, ¿no? Y a partir de allí Pablo, por amor a Dios y por amor al prójimo, dedicó su vida a tratar de explicar a todos los perdidos el misterio de la gracia de Dios. Dice, no, yo no la puedo entender por completo, pero lo que entiendo se los voy a tratar de explicar para que ahora que ustedes puedan, entiendan que Dios quiere tener misericordia de todos, como la tuvo conmigo, que era digno de muerte, pero me hizo su ministro, me hizo su siervo, me consagró para Él. Y miren, este es un mensaje que nos deja Pablo en todos sus escritos. En todos sus escritos está eso. Ese era el tema, ¿no?, de siempre tratar de explicar la gracia de Dios. Y esto, pues, ¿qué les puedo decir? Pues esto es amor al prójimo, la verdad. Si tú amas a una persona y no le puedes advertir que va directo al infierno por sus acciones, tú no lo amas. Perdónenme, pero no lo amas. Yo creo que todos hemos escuchado el chiste aquel del que se asoma, ¿no?, y le pegan un batazo, ¿no?, y le dice, ¿qué pasó? No, pues asómate tú, ¿no?, para que te digan, ¿no?, para que te den también el batazo. Si tú no eres capaz de advertirle a alguien los males que le vienen en esta tierra y después del juicio final, no lo amas. Tenemos que amar a la gente y advertirle de las cosas que vienen después de esta vida. Entonces, las palabras de Pablo se resumían en una frase: predicamos a Cristo crucificado. Y esto lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 al 25, y varias veces lo repite en otras cartas. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Pero, o más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mire, no es que Dios sea débil. Algunos han confundido estas cosas y yo quiero explicarle. Yo quiero preguntarles, ¿cuál consideran ustedes que sea la debilidad de Dios? La parte débil de Dios. Alguien que me diga. El ser humano. La debilidad de Dios es su misericordia. Y perdónenme que use esta palabra, pero Dios se derrite, literalmente se derrite cuando ve un corazón contrito y humillado. Es débil. Como cuando tú le vas a pegar a tu hijo porque hizo algo muy malo y de repente tiras la chancla y le dices, ven, te voy a abrazar. Dios se derrite. Se deshace, es débil, muy débil en esa área. Y por eso dice Pablo, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres, mucho más. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. No puede, no está en su naturaleza, no está.
Ahora, Pablo predicaba la crucifixión de Cristo porque ahí en la cruz se dio la muestra o la expresión de amor más grande que alguien puede tener para los demás. Morir por otros, sufrir un castigo tan cruel como el que sufrió Jesús, no es más que una muestra de amor. Y no hay muestra de amor más grande que esa. Por eso es que Pablo dice, nosotros hablamos de Cristo crucificado, porque esa es la muestra de amor más grande. Para los judíos sí, esto es tropiezo, dicen, porque yo soy judío, fui del judaísmo, y para mí fue un tropiezo que me llevó a acabar o querer acabar con algunos cristianos. Para los gentiles, dice, eso es locura. La gente que no conoce a Dios, para ellos es locura todo esto. Dice, pero para nosotros, los llamados, seamos judíos o seamos griegos, dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, dice ahí, y lo débil de Dios, dice, es mucho más fuerte que los hombres. Entonces esta era la predicación de Pablo, y Pablo en aquel camino a Damasco, como les decía ahorita, Pablo esperaba que Dios lo fulminara, y la razón también nos dice que Jesús, siendo justo, debía haberlo exterminado. La razón no lo dice. Estaban matando a sus hijos, pues. Estaban matando a sus hijos, y debió matarlo y debió enviarlo al infierno como nosotros lo hubiéramos pedido si hubiera sucedido en este tiempo. Es parte de lo que nosotros tenemos que ver. Por lo menos uno, teniendo un corazón pastoral, uno dice, Señor, o lo matas tú o lo mato yo. Quítalo, acábalo. Y Dios, pues obviamente tiene otra manera de resolver. Si esto se arrepiente, vuelvo al punto, Dios dice, ¿cómo lo voy a matar si está arrepentido? Pues, ¿cómo lo voy a destruir si yo no puedo contenerme de tener misericordia de él porque lo veo arrepentido? Entonces debió haberlo matado, enviarlo al infierno, como lo esperamos nosotros con gente como él. Porque digo, si de justicia se trata, pues Jesús tenía que haberlo usado, no sé, a lo mejor para alimentar a sus opilotes, ¿no? Porque también aman los opilotes, ¿no? Y hay que darles de comer. Pero no lo hizo. No lo hizo, al contrario, lo amó y lo convirtió en un recipiente de su amor, y lo envió a los perdidos, como nos quiere enviar a nosotros, como quiere usarnos todos nosotros. Entonces lo amó y lo envió a sufrir, a lo mejor tal vez cosechar un poco de lo mucho que él había sembrado, porque hizo sufrir a muchos cristianos, los hizo sufrir. Y Dios no es injusto, o sea, a lo mejor no te toca matarte todavía, pero vas a pagar, y las pagó. Y si usted cree que a Pablo se murió de viejito y de tos o lo que sea, no, lo mataron también, porque Dios es justo. Pero murió feliz el hombre. ¿Por qué? Pues porque sabía dónde iba también, pues tenía esa seguridad. Entonces Jesús tenía que haberlo aniquilado, pero no lo hizo, y lo amó y lo convirtió en eso, un recipiente de su amor, como nos quiere convertir a nosotros también, ¿no? Y ese mismo mensaje es el que Dios nos manda a nosotros a llevar al mundo, a la gente que aún no ha conocido a Dios, porque pues es lo que la gente necesita. El mundo necesita un mensaje de perdón. Dios no nos ha mandado a criticar ni a juzgar a nadie. Dios nos ha mandado a llevar un mensaje de misericordia. Un mensaje que realmente cambie el corazón de la gente. Yo creo que toda la gente normal es indigna del amor de Dios. No me queda la menor duda, lo digo por mí. O sea, yo estuve en el mundo igual que todos ustedes. Y yo sé que el que menos merecía que Dios lo amara era yo, por mi manera de vivir, por mi manera de comportarme. Pero, pues, ¿qué les tengo que decir? Que siendo el más indigno del amor de Dios, me amó y me perdonó.
y experimenté su gracia, y sentir el perdón de Dios me transformó. Me hizo amar, me obligó a amarlo, ¿no? Como dice uno de los autores de la Biblia, con cuerdas de amor me amarró. ¿Por qué? Pues porque así es Dios. Su amor nos impulsa a amarlo a Él y amar a los que Él ama. Y Jesús decía que esa es la esencia precisamente de lo que es la ley y del mensaje de los profetas. Lo dice en Mateo 22, versículo 36 al 40. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntan algunos tipos ahí, ¿no? Que lo querían prender en alguna movida chueca. Y dice: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina aquí esta parte en el versículo 40, dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, la esencia de todo lo que es la ley y de todos los mensajes de los profetas es que amemos a Dios y que amemos al prójimo. Pero si nosotros no vivimos la experiencia de reconocer nuestra maldad, de que Dios nos exhiba nuestro corazón de nosotros mismos, pues, y experimentemos el perdón de Dios, nosotros no vamos a poder amar de la misma manera. Dice un dicho, no sé si mexicano o no, pero muy sabio: el león cree que todos son de su condición. Si tú has experimentado la salvación de Dios, crees en la salvación de la gente, crees en la transformación de la gente. Si tú no lo has experimentado, no lo puedes creer, porque no lo has experimentado. Yo batallo a veces con eso. Tengo familia en la carne, que batallan para entender que uno cambie. Y les digo, pues a uno de mis hermanos se lo digo, pues no puedes entender esto porque tú no has cambiado, no has experimentado lo que yo he experimentado en mi relación con Dios. Y no es presunción, pero digo, si alguien ha experimentado el perdón de Dios, soy yo. Lo he vivido, y ese perdón de Dios a mí me liberó y me hizo amar a Dios y me hizo amar a los que Dios ama, trabajar, dejar mi trabajo para venirme a servir a los que Dios ama. Cosa que no cualquiera se atreve, ¿no? Aunque muchos han tenido ese mismo llamado, no se han atrevido, algunos pensando que a lo mejor Dios les falla, pero yo confío en Dios y gracias a Dios estamos bien. Entonces yo creo que nadie es digno del amor de Dios. Sin embargo, nos cuesta trabajo entender que Dios nos creó para amarnos y llenarnos de su amor. ¿Sí? Su mayor anhelo, el mayor anhelo de Dios, es que nosotros no ignoremos su gracia, y así como a Pablo nos quiere transformar para que seamos instrumentos de su amor. Más imperfecto. Mire, yo veo la vida de Pablo y digo, no, realmente no era tan malo. Yo nunca maté a nadie. Bueno, hasta ahorita no creo haber matado a nadie, ¿no? A lo mejor accidentalmente, no sé. Pero intencionadamente yo nunca maté a nadie que tenía una religión diferente a la mía. No. Nunca se me ocurrió pedir cartas para meter a la cárcel a la gente que pensaba diferente a mí. No, Pablo sí, yo no. Pero con todo y eso, Dios me quiere transformar, o me transformó perdonándome mis propios pecados. Y de pronto yo me doy cuenta que Dios realmente me convirtió en un instrumento de su amor, para llevar su mensaje de amor a aquellos que necesitan su amor, no los que lo merecen, porque vuelvo a decirlo, nadie lo merece, pero sí los necesitan. Entonces, Dios lo que quiere es esto, y que tengamos nosotros comunión con Él y que tratemos con amor a nuestro prójimo. Dios quiere que amemos a la gente, sean buenos o sean malos. La gente buena, vamos a ponerle a la gente de la iglesia, pero también que amemos a aquellos que andan tirando balazos allá afuera.
que andan tirando balazos y matando gente pensando que necesitan hacer eso para vivir y para mantener a su familia. O sea, por amor a su familia, andan metidos en esos malos negocios. ¿Y quién no dice, bueno, ¿por qué juzgarlos nosotros en vez de decirles, sabes qué? Hay un mensaje de parte de Dios, que si tú te arrepientes, Dios te va a llenar de su amor. Dios te va a transformar tu corazón. Y vas a dejar de hacer lo que haces no por obligación, sino por impulso natural, por gratitud al Dios que te perdonó. No se trata de juzgar o criticar a la gente, se trata de amarlo, ¿no? Porque nosotros no sabemos lo que Dios vaya a hacer con esos otros asesinos de este tiempo, como lo hizo con el asesino Pablo de aquel tiempo, ¿no? Híjole, a veces no sabe uno lo que hace, ni con quién está tratando, ¿no? Pero hay veces que uno se topa con gente muy importante sin darse cuenta, ¿no? Y yo no sé si Ananías, aquel que fue a orar por Saulo, tenía idea de lo que iba a suceder por aquella oración, casi obligado, ¿no? Casi forzado, ¿no? Por las circunstancias. No, Señor, ¿cómo voy a ir? ¿Qué no sabes que tú que mata a la gente y me va a matar? ¿Qué es lo que quieres? ¿Matarme? Así. Tú ve, porque es un instrumento que yo escogí. Y allá va, ¿no? Ananías. No sabía por quién estaba orando. Pero yo me imagino que a lo mejor con el tiempo se dio cuenta, ¿no? Y a lo mejor al tiempo Ananías presumía, a mí me tocó orar por él. Cada que salía otra carta así que se leía universalmente en todas las iglesias y en todas, a mí me tocó orar por él, ¿no? O sea, uno no sabe en qué pueda convertir Dios a un asesino, en qué pueda convertir Dios a un ladrón, a una persona infiel. Uno no lo sabe. Dios sí sabe lo que quiere hacer y lo que puede hacer. Nosotros no, y por esa razón no debemos juzgar, sino debemos hablarle a la gente del amor de Dios, porque es lo que realmente nos transforma, ¿no? Y de paso lo digo también, mire, el mensaje más atrayente de la iglesia, que no es eso precisamente lo que se hace, pero yo creo que el mensaje más atractivo de la iglesia o que la iglesia puede dar al mundo, y esto de parte de Dios, es que la iglesia muestre el amor de Dios a los buenos y a los malos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ese es más que 1000 sermones, más que 1000 palabras, demostrar el amor, teniendo misericordia, teniendo compasión de la gente. Eso es lo que la gente espera. Y yo quisiera terminar este tiempo, pues igual que siempre, ¿no? Orando, pero quiero orar por los que quieran ser instrumentos del amor de Dios de esta manera. Mire, muchas veces nosotros no hemos experimentado lo que se siente ser perdonados por Dios. Yo no sé, no levante la mano ni me diga yo sí o yo no. Pero si tú no has sentido realmente esa carga que Dios te quita cuando te perdona tus pecados, no has experimentado la salvación. Si no te ha revelado Dios la maldad que hay en ti, no tienes de qué arrepentirte. Yo recuerdo cuando a mí me hablaron, es que tú tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón a Dios. Pero ¿de qué le voy a pedir perdón a Dios? Se los he dicho. ¿De qué le voy a pedir perdón a Dios si me la pasé bien suave, si lo disfruté bien machín? Hasta que Dios no me reveló el pecado y me arrepentí y me di cuenta, bueno, más bien cuando me di cuenta de la porquería de persona que era, le pido perdón a Dios y de repente me veo unos años después enfrente de un grupo como ustedes. Qué honor, qué Dios tan misericordioso tengo, de veras.
¿por qué yo? Bueno, podría haber dicho lo mismo Pablo, ¿por qué yo? Porque se arrepintió y porque fue llenado del amor de Dios. Entonces quiero, como les digo, orar, pero quisiera invitar a los que quieran ser instrumentos del amor de Dios, porque el mundo nos está esperando. El mundo ya está a punto de comenzar la gran cosecha de los últimos tiempos, ¿no? Tiene que haber esta gran cosecha y Dios quiere manifestar su gloria en ti, ¿no? Recuerden que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Si tú te sientes débil para amar a la gente mala, es para ti esta oración. O si más, no, a lo mejor no eres tan así, pero a lo mejor batallas para amar aún a la gente buena, ¿no? A la gente que ama a Dios, que Dios usa. Bueno, hay que orar por esto. Si sientes que eres débil en esa área, es para ti esa oración. Y por eso es que les digo, quiero orar un poquito diferente. Si ustedes o los que quieran ser instrumentos de Dios, del amor de Dios, yo les voy a pedir, acérquense aquí a la duela y vamos a orar.